Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos a La Máquina de Pensar. 20:00 arranca La Máquina de Pensar. Hoy jueves, último día de la semana, saben que vamos de lunes a jueves, en una semana, bueno, que vino muy surtida, hablamos de muchas cosas. Ayer estuvo Hugo Giovanetti, todo el programa, pero estuvimos hablando de poesía el lunes, estuvimos haciendo rescates con la columna de rescate el martes, y hablando de pintura con Marcos Ibarra, y también escuchando poesía de Daniel Cristaldo. Y hoy vamos a hablar de narrativa, vamos a hablar de novela y vamos a hablar de historietas. Y también capaz que vamos a hablar un poco de poesía, pero muy al final. Para hablar de la novela Paraíso Después, le estamos dando la bienvenida a Matías Mateus. ¿Cómo andas, Matías? Todo bien, Pablo. Buenas tardes. Matías Mateus es un escritor, un hombre nacido en el año 85, narrador y poeta. Un hombre que ha tenido varios premios y últimamente tuviste de zafra. De racha, sí, por suerte. Sí. Ganaste una mención nada menos que en el Onetti por poesía. Por ¿no? poesía, sí, un poemario Furcaciones. Uh-huh. Y en primer premio en narrativa joven de Casa de Escritores por una serie de mini relatos llamado Una hora en la eternidad. Mini relatos, microcuentos. ¿Así? Sí, son 60 micro relatos, Uh-huh. titulados minuto 1 hasta el minuto 60, donde se van enrabando, cada micro relato Uh-huh. tiene su historia particular y se van enrabando entre sí hasta llegar al final. Y tiene la particularidad que se llama Una hora en la eternidad. Uh-huh. Y cada micro relato tiene que ser leído en un minuto. Consta de 12 líneas cada uno. O sea, toda la novela, para decirlo de un modo, la lees en una hora. En una hora. Y escúchame, y esos microrelatos son, digamos, independientes, pero están vinculados por algo, digamos. Cada microrelato tiene su propia historia, uh-huh. Pero están enrabados entre sí y forman varias historias paralelas dentro de la historia general. Mirá. Bifurcaciones se llama. Furcaciones es el poemario. Ajá. Donde obtuve mención en el Leonetti. Sí. Este se llama Una hora en la eternidad. Una hora en la eternidad. Matías Mateus también estuvo aquí cuando, en el Te Cuento Qué, ¿no? En el Te Cuento Qué, sí. Ganaste, estuviste entre los... Entre los 100. En el 2011 y en el 2012. En el 2011 y 2012. Sí, ¿no? Estuve entre los 100 con los microrelatos. Bueno, y ahora viniste con esta novela llamada Paraíso y Después, tu primera novela creo que es, ¿no? Sí. Editada por Ediciones del Rincón, y que viene con una contratapa de Rafael Courtoisí, nada menos que Rafael. Estuviste vinculado también al taller de Ediciones del Rincón, ¿no? El taller del Rincón, sí. Gustavo Esmori. Con Gustavo Esmori, que es el editor de esta novela. ¿Y con Rafael Courtoisí no estuviste? Hice taller con Rafael, sí, hace un tiempo, que lamentablemente por diversos motivos no lo he podido seguir haciendo, ninguno de los dos, pero el deseo es poder vincularme nuevamente. Y el vínculo quedó. Sí, por suerte. Me interesa lo que decías ahora de los microcuentos, digo, más allá que está muy interesante que alguien se plantease una novela por microcuentos, eso es algo que no se hace, me parece, aquí en Uruguay, pero te pregunto, ¿tenés algún interés particular con el tema del tiempo, con el tema de ¿no? Porque en Paraíso y Después hay una, digo, se podría decir que esta novela capaz transcurre en 60 segundos. Sí, porque el también reloj está parado. La novela, claro, tiene o sea, gira en torno a la detención del reloj en un momento. Uh-huh. Y bueno, sí, eso es un fetiche quizás, que es el tema del tiempo. Pero sí, me gusta jugar, o sea, tomar ciertos elementos del tiempo en este caso en particular, que se viene dando, no quizás inconscientemente, ¿verdad? No, pues también a veces es uno de los, a nivel poético sobre todo, pero yo creo que también es uno de los grandes temas de la literatura. En Paraíso Después, el protagonista tiene que llegar porque es candidato a ser gerente. Es candidato a ser gerente general de la institución, que es el organismo que rige y gobierna la ciudad. Y tiene algo tan sencillo como llegar en hora y tomar un ascensor, se llena de complicaciones. Que nunca llega. Pero se le complica todo de una forma exasperante, ¿no? Exasperante, ¿no? Sí, insólito. Por eso esa carrera al paraíso, ¿no? Que supone llegar ahí. Pero mientras tanto, los relojes y digamos todo el directorio que lo está esperando, el reloj está detenido ahí. Sí. A 60 segundos de la hora de las 3 de la tarde. Sí, a 120 particularmente. A 120. Empieza en 120, 2 minutos. Sí, a 2 minutos se detiene faltando 2 minutos.
al detenerse el reloj, ninguna partícula puede trascender en el tiempo. Hay una cuestión también, obviamente, de todo esto estamos hablando de... básicamente como el protagonista podía ser la burocracia o la burocratización de la institución que genera... Sí, es el principal factor, y o sea, fue lo que me estimuló, un tropiezo personal, que fue lo que me hizo llegar a eso. Sí. ¿Qué es eso que ocurre cuando uno tiene que llegar perfectamente, cumplir todas las reglas, las premisas, y bueno, ahí aparece claro. la ley de Murphy, ¿no? Claro, también, sí, y el infierno, como decía Rafael en la contratapa, que el infierno son los otros, a veces cuando cosas que escapan a la voluntad o a la capacidad de uno, cuando tenés que depender de otras personas que se te hace todo más cuesta arriba. Pero en este caso, digamos, parece como si hasta la misma prosa, la misma escritura está institucionalizada. También, ¿no? Está sí, muy comida cuadrada por la burocracia. Sí, digamos, sí, ¿no? sí. Sí, es muy cuadrada y es muy solemne por momentos, ¿no? O sea, esas formas, valga la redundancia, esa manía de conservar las formas que solemos tener todos en ciertas ocasiones, ¿verdad? Pero más cuando uno es el candidato a gerente general. Claro, sí, y hay que respetar la doctrina y el protocolo. La doctrina, el protocolo, todo esos... Pero aparte es algo de extrema, como decís vos, formalidad en el trato entre los personajes que hay, que tiene que ver, bueno, con la burocratización del Estado uruguayo. También, ¿no? claro. Sí, y la verticalidad el orden jerárquico. El orden jerárquico y esa verticalidad, ese respeto. Lo único que faltaba era hacer la veña antes de pedir la palabra. Como que hay mucho disciplinamiento, claro, ¿cierto? mucho disciplinamiento. Ahí también, digo, vos sos muy consciente, digo, que haces guiños, digo, el que habló de la burocracia es Kafka, ¿no? Es el señor ¿no? Sí, del siglo XX, fue el hombre que fue, sí, con el proceso. Con el proceso y de alguna forma dijo cómo, sobre todo, cómo esa burocracia va marcando la vida espiritual de las personas, ¿no? De la propia, la vida interior. Sí, hay un guiño a Kafka y también a Orwell en 1984, ¿no? Esta novela está influenciada por ellos dos, ¿verdad? Ahí aparece Milena también, por ejemplo, que es una especie de confidente de este ser que está tan agobiado por esa vida que le... Sí, Milena, la novia trágica de Kafka, ¿no? De Franz Kafka. Sería en este caso vendría a ser la cuñada. Una especie de cuñada, una hermana, digamos. Claro. Pero me refiero que esos son todos guiños. Y en el 1984, ¿cuáles serían los...? Y sería esa forma de que todo... el lenguaje. No, más que el lenguaje es en el que todo se sabe y todo está controlado por un ser superior. Digamos como que el gerente general sabe todo lo que le está pasando a él en casi todo momento. Más bien la institución en sí sabe todo. No está personificada en alguien, pero más bien que todo lo que sucede en cada persona, las decisiones de cada persona, o sea, están siendo supervisadas y vistas por alguien, un ser extradiegético a la novela de repente. Y por algo está esa parte donde el boletín informativo cada primero de mes anuncia quién asciende, quién desciende, y sin dar motivos y argumentaciones al respecto. Bueno, pero eso es como la práctica de eso, también Kafka lo había planteado en el proceso, ¿no? También, sí. De la máxima burocratización es cuando no se sabe por qué se asciende ni por qué se desciende o por qué es acusado, ¿no? Y ante quién es acusado, ¿no? ¿no? O sea que no te puedes defender de algo que no sabes. No te puedes defender y ni siquiera sabes cuál fue el error que cometiste, ¿no? O el delito. Y hay también un gran como agobio, digamos, de los protagonistas que están en las altas jerarquías también, ¿no? Sí, hay esa cadena de mando y esa competencia, esa carnicería que también suele pasar, ¿no? Que lo podemos ver en cualquier lado, no solo en la burocracia, la burocracia propia del Estado, sino en cualquier ámbito. Bueno, en realidad social. las empresas privadas tienen burocracia también, y cuanto más grandes son las empresas privadas, más se generan. La institución, ¿no? La institucionalidad va marcando todo. Desde el principio, acá aparece hasta cuando habla con una recepcionista. Hay una cuestión media de absurdo ahí, ¿no? Claro, sí, trato de... va más allá de Kafka o de 1984, estaban planteados como serios, si se quiere, digamos. Aquí hay una cuestión como, ¿no? De exageración. ¿no? Ahí va un poco de absurdo y de ironía también, ¿no? O sea, por algo tomo como que
la detención del reloj, un argumento tan fácil como es ir y cambiarle una pila a un reloj para que todo sea así, esa exageración, o cuando la recepcionista le pregunta qué va a hacer al baño, si va, cuál de las dos funciones fisiológicas va a cumplir. Que está todo estrictamente detallado en el protocolo y en la doctrina, que vaya a saber cuál es ese protocolo. Sí. Y esto tiene algo que ver, digamos, ¿es imaginación tuya? ¿Tiene algo que ver con tu vida, de alguna forma? Sí, un poco... Hay un poco de las dos cosas. Has vivido en la experiencia de una institución. Claro, o sea, tú sabes que soy un funcionario público y esas cosas convivo con ellas a diario. Y no solo como funcionario, como actor, también parte de esa burocracia, sino como usuario. Como usuario. Sí. Como usuario. Y sin embargo, en tu caso acá hay como una exacerbación de esta institución a extremo. A mí en un momento me hizo acordar también a la película Brasil, ¿no? No sé si la viste. No la vi. No la viste. La película Brasil de Terry Gilliam te la súper recomiendo porque está basada prácticamente, está muy influida por el proceso, pero en plan paródico, ¿no? Es una película increíble, ¿no? Increíble. Y también está influida, ahora me doy cuenta, por 1984. Brasil tiene de las dos. Y el directorio está integrado por vocales. Por vocales, sí. Está el presidente de la institución y los 5 vocales que funcionan como un personaje único, como un personaje coral. Claro, sí, si bien son 5 individuos, todos funcionan de la misma manera, o sea, cumplen el mismo rol dentro de la novela. Ahora, una de las revelaciones es que más allá de los que están abajo, digamos, en esa jerarquía, que están como aplastados, ¿no? Se supone que los que están en la cúspide de todos como que tienen poder y sin embargo en un momento parecen que están tan aplastados casi interiormente como los... Sí, totalmente, todos, hasta el propio presidente. Él dice en un momento, el presidente dice: soy consciente que después de tantos sacrificios llegué a la presidencia, pero hoy, después de 10 años al frente de la institución, me pregunto para qué. Estuve 7 años creyendo delinear cuidadosamente un plan que en verdad ya llegaba digerido a mis manos. Lo único que hacía era instrumentarlo en cada sector de la institución, fundamentando su razón de ser en un criadero de zánganos, engordar las inútiles piezas dentro de un aparato mórbido, que a cambio de un salario decente y una tarea con desnutridos méritos, arrojaban por la borda toda posibilidad de sueños y cualquier tipo de ambiciones, ¿no? Ahí como que se resumiría toda la novela. Sí, mira, justamente tomaste un fragmento de la novela. Las 2 veces que la presenté, leí justamente ese fragmento. Sorprendente. Sí. Como que se concentra mucho. Claro. Sí, se concentra. ¿Y el otro cuál era que leías? No, este mismo fragmento, o sea, un poco más extenso, arrancando desde que el presidente saliente lo anuncia él como presidente sobre el Consejo Vocálico, que queda, el Consejo Vocálico es el escaloncito por debajo del presidente. Que este hombre al saltearse todos esos 5 puestos, los demás quedan atónitos y envidiosos, envidiosos por esa situación, ¿no? Cómo se los pasó por alto sin... eso también, esa contradicción que tiene la burocracia de tan cuadradito y tan reglamentado todo, que una sola persona tiene la potestad de hacer y deshacer ese instrumento. Sí. Y que generalmente ocurre que para hacer las cosas más rápido se pasa por el costado. Se pasa por el costado. Digamos, para una cuestión hasta de la ejecutividad normal. Claro, ¿no? de la ejecutividad. Hay una gran selva de reglamentos y de ordenanza, pero por otro lado hay un pasillito que va rápido. Claro, tenés que tener la tarjeta VIP para poder utilizarlo. No pasan todos por ahí. No pasan todos, no. Y no la puede utilizar cualquiera tampoco, ¿no? Claro. O sea, solamente algunos sí. tienen esa posibilidad, pero es lo que hace que funcione. Y eso por otro lado es conocido y visto. Y vos no has visto ningún cambio, digamos, en la institución, porque vos me decís que estás trabajando en el correo, que hay una modernización, porque te digo, leyendo esta novela parece como que sería de los 90 en algunos momentos, ¿no? Sí, es como un estado, digo, obviamente estoy seguro que esto que escribiste vos, hay parte del Estado uruguayo que son exactamente así, ¿no? Exactamente, claro, sí, ¿no? O sea, yo tengo, mi función en particular es operaria. Yo, tú sabes, no sos un hombre de escritorio, digamos. No soy de escritorio, soy de acción, estoy en el terreno. O sea, mi función en sí soy cartero. Entonces, a mí me llegan las cartas a las 8 de la mañana, a las 9 las estoy repartiendo. Sí.
Lo cual es una cosa mucho más entretenida más y mucho más, digo, y, tema que, ¿no? Y mucho más sana para la salud Sí, mental sí, de, sí, de cualquier sí. individuo. Tenés que evitar los perros nada más. Los perros, sí, entre otras cosas, sí. Ese es un tema muy importante. Ya aprovecho a saludar a los compañeros que han sido mordidos. A los que han caído en el deber. ¿Cómo es? Pero volviendo a la pregunta que me hacías sobre la institucionalización, me tranqué ahí, porque ahí me agarré la burocracia en la frase. Sí. Hubo cambios muy importantes, o sea, que han agilizado, y otros que siguen tal cual están. Desde mi perspectiva. Correcto. Desde mi perspectiva. Sí, o sea, hay cosas que sí, que han mejorado notoriamente, y hay cosas que siguen. Pero en esta institución, digamos que es como una abstracción de todas las burocracias y de todos los, ¿no? O sea, sí, es una concentración, más exacto, bien. Ni siquiera se sabe bien qué hace, como que controla todo, ¿no? Claro, controla todo y tiene muy poco ejecutivo. Muy poco claro, hay una cadena muy larga donde se da las vueltas. Incluso en uno de los pasajes habla que el grueso del personal del organismo, de la institución, está abocado a las tareas de fiscalización. De control a sus compañeros, sí. Impresionante. Y también hay siempre la idea de la amenaza de poder ser expulsado, ¿no? O sea, esa es una amenaza que es constante y todo la tienen, ¿no? Que nadie tiene el cargo asegurado y por eso ese primer día de mes, cuando todos abren el boletín informativo, van a la página central a ver cuál fue su suerte en ese mes. Y ahí la amenaza es incluso ser desterrado, ¿no? Ser desterrado, salir de la ciudad, digamos. Ser desterrado de la ciudad, y o sea, más bien por ese morbo que de repente tenemos los seres humanos de disfrutar del placer, del dolor ajeno, el placer de la desgracia humana. Entonces, más que ser desterrado de una institución o terminar alejado en algún punto recóndito de la institución, es más bien ese castigo dentro del imaginario colectivo. Que sea público aparte. Claro, que sea público y que todos sepan todos sepan de tu fracaso. Sí. Todos sepan de tu fracaso. Muy bien, Paraíso y después, Matías Mateus, Ediciones del Rincón. Esto se puede, está distribuido en librerías. Sí, está en la Nacional, en el hall de la Biblioteca Nacional. En la Nacional. Ahí es donde se puede conseguir el ejemplar. Perfecto, ahí es fácil de conseguir. Aparte es una librería que vale la pena. Está en la entrada de la Biblioteca Nacional y ahí están todos los libros que edita también la Biblioteca Nacional. Es muy buena librería. Está regenteada por Gabriel Sosa, ¿no? Y el de Irrupciones, ¿no? Bueno, nada, gracias por estar acá, Matías. Gracias a vos, Pablo. Vamos a ver, después vas a, supongo, editar el libro ¿no? Que salió en narrativa, ¿no? En el Casa de los Escritores. El Casa de Escritores, creo que el propio premio es la publicación que será para el año que viene. Seguramente sea ahora en noviembre, el 9 de noviembre, en la Feria del Libro de Maldonado, se hace la premiación y a los ganadores anteriores le dan los ejemplares del libro. Perfecto. Y el de Premio Nete es un poemario que está ahí. En este momento está en gateras. Está en gateras esperando salir. Sí, esperemos que tenga un final feliz eso. Dale, gracias por estar acá, Matías. No, gracias a ti, Pablo. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. La bienvenida a Rodolfo Santuro. ¿Cómo le va, Rodolfo? ¿Qué tal, Pablo? Buenas tardes. Tanto tiempo, Fito Santuro, que supo tener 2 columnas en dos este columnas programa. A falta de una. El único hombre que tuvo 2 columnas, ¿no? Todo el mundo tuvo una sola, pero bueno. Y cuando te descuides tenemos una tercera columna. Que habría que inventar de qué, porque la última fue de policiales y de historietas la primera. La primera, ¿no? Tendríamos que encontrar una tercera pata. Pero usted, hombre, cine, usted puede hablar de todo. Podríamos hacerla de fútbol, pero bueno. De fútbol, sí. Pero, solo de Suárez, por ejemplo. No, paso. Todos los partidos de Suárez. Podríamos hacer un sufrimiento constante que sea seguir lo que es Miramar Misiones este año, que yo lo estoy sufriendo solo. Podría ser una columna para que el oyente lo sufriera conmigo. Con Agustín Lucas, que supo jugar. Pero Agustín Lucas ahora está en Liverpool, es parte de... ¿Está en Liverpool ahora? Sí. Es un zaguero de Liverpool. Un zaguero recio. Y está en segunda, entonces. Sí, igual que Miramar. Claro, me siento, la verdad. Y a Liverpool le está yendo bastante mejor. Le va mejor, sí. Bueno, Conspiración en las Sombras, el Club de los Ilustres vuelve después de un par de años. 2 años. Después de 2 años. 2 años, sí.
Y si todo va bien, en 2 años más tendremos el cierre de la trilogía, que ya estamos trabajando en ello. El cierre de la trilogía, me acuerdo que en la primera había quedado como una serie de, ¿no? de líneas abiertas, ¿no? Sí, la idea... Y ahora me parece que no sé si se tomaron todas esas líneas. No, no. De hecho, la idea es que cada tomo pueda leerse de manera autoconclusiva, claro. Y si bien entre los 3 hay como puntas, una de las puntas que queda abierta, los personajes, este libro está ambientado 14 años después. Y lo que los personajes comentan es que una de las puntas que había quedado abierta ocurre en el medio. Hablan de otro intento de golpe de Estado. Exacto, sí, a la pasada lo comentan. Y que nadie lo conoce porque fue secreto. Ellos lo lograron detener. En lo que, en algo que solamente sé yo, porque soy el que lo escribe, es como el último trabajo de ellos hasta que se unen por la muerte de Delmira Agustini. Bueno, hay que aclarar, el Club de los Ilustres estaba integrado por 4, ¿no?, héroes, que ahora aquí Aparicio Saravia ya no está. Aparicio Saravia en el interín se muere en Massoyer. En el primero era Aparicio, era José Pedro Varela, era Delmira, Horacio Quiroga y Delmira Agustini. Eran los 4. Y en el segundo vuelven a aparecer varios de esos, pero en el lugar de Aparicio Saravia lo cambiamos por Luis Alberto Herrera. Luis Alberto Herrera, que yo miraba, y bueno, y Pepe Valle Ordóñez tiene ahora es presidente en este momento. Tiene más protagonismo. Ah, pero aparecía en el otro. En el otro tenía un cameo fugaz como senador, que básicamente investigaba quién se había robado el cuerpo de Rivera del cementerio central. Bueno, o sea, ya me pasó el agua. Pero Conspiración en las sombras, me da la impresión que comparado con el recuerdo que yo tenía del otro, es más trepidante, ¿no? Como que va a una velocidad más grande, ¿no? Yo, honestamente, me parece que el primero fue una idea muy lejana en el tiempo, que incluso durante mucho tiempo no tuvo dibujante, que eventualmente terminó siendo Guillermo el dibujante. Guillermo Hans, sí. Y en cambio para el segundo ya era con Guillermo. Y dado el estilo de Guillermo, que es un estilo que se apoya en la comedia, en la caricatura, exacto, sí, yo ya lo escribí sabiendo que el dibujante es Guillermo, lo cual le puede haber influenciado el tono. Y sí traté, o sea, como que cada resolución se fue girando hacia el humor y sí, hacia el vértigo, velocidad. O sea, es muy trepidante, hay mucha velocidad y también es más humorístico, pero hay como más conciencia de ellos, de que están haciendo, es decir, por ejemplo, José Pedro Varela es el hombre que recibe todas las bofetadas. Sí, bueno, y de hecho hay autoconciencia porque los personajes hasta hablan entre ellos. En algún momento José Pedro Varela dice, este grupo no es lo que era, y los otros le dicen, ¿usted no se acuerda cómo era antes? Claro. O sea, hay como una cuestión de ellos incluso conscientes como grupo, algo que en el primero tanto no estaba. Claro, y por eso digo, hay una cuestión más de taquito, digamos, de ir más rápido avanzando y no tener que explicar mucho, aunque van explicando, ¿no? Sí. Se va explicando porque esto lo puede leer cualquiera que no haya leído la primera, eso está sí, claro, sí, ¿no? Y creo que lo puede leer cualquiera también que no tenga conocimiento ni de quiénes son José Pedro Varela, Quiroga o de la historia nacional. Porque aparte vas metiendo Carlos Bá Ferreira. Claro, Bá Ferreira sigue siendo como Q, es el que les hace los inventos. Mi idea fue, en un principio, si el primer Club de los Ilustres era como una mirada hacia la ciencia ficción del steampunk, este está más parodiando lo que son los thrillers de conspiraciones. Esa suerte de cofradía misteriosa, encapuchada, que opera desde las sombras. Bueno, sí, las órdenes, tipo de la de hecho, son una logia que existió. El Código Da Vinci. Bueno, yo espero que la comparación sea un poco mejor. De hecho, acá los villanos que aparecen son la logia de Lautaro, que es una logia que existió verdaderamente. Y bueno, está pasada por un tamiz muy personal de lo que es. Sí, pero ahora me quedé pensando, lo metiste a Bá Ferreira ayudando a Pepe Valle, pero como mano derecha, digamos, pero no. Porque en el primer libro Bá Ferreira ya aparece ayudando en realidad a Lorenzo Latorre, que es el que es como el jefe de ellos en el primero. Claro. Ese cargo ahora como que lo tiene Valle. Claro, entonces me pareció lógico que Bá Ferreira siguiera apareciendo en... El Club de los Ilustres sería una especie de Los Ángeles de Charlie, que es llamado por el presidente de la República Oriental del Uruguay cuando hay graves problemas, ¿no? Claro, en este caso en particular el grave problema es que alguien le quiere poner una bala en la frente, entonces para el presidente en particular es un grave problema. Sí. Y hay toda una especie de conspiración, precisamente, valga la redundancia, en torno a tratar de hacer un
golpe de Estado, y el malo, el que está preso, que es una especie de ¿cómo es? De Magneto, ¿no? Bueno, el que está preso es Lorenzo Latorre. Es Lorenzo Latorre, sí. Quien sí. El malo es Latorre. Quien en el primer libro era como el jefe de los buenos, en el segundo reaparece como... Perdón, en el primer libro... Es el jefe del Club de los Ilustres, es quien los manda. Veo que no tenemos muy fresco el primer libro. No, pero me acuerdo de Rivera, puede pero ser. Ese es el malo. Que era, por eso el malo que estaba como en una máquina. El que tenía como un cuerpo robot. Exacto, robótico. Como escuchará el oyente, se dará cuenta que todo esto es en broma, ¿no? O sea, es una sátira. Sí, sin duda, sin duda. Sobre todo, claro, me descolocó Va Ferreira al lado de Valle Ordóñez. ¿Por qué lo habrán puesto? Claro. Y todos, algunos son coetáneos y otros no. Coetáneos son todos, pero algunos no están vivos para el momento que yo los hago aparecer. 1914. Por ejemplo, Varela lleva muerto. En realidad Varela no podía ni haber aparecido en el primero. Porque tenía, claro, murió joven. El primero que pasa en 1899, Varela no estaba, Varela muere en el 74, y acá está lo más campante. Y está lo más campante 15 años después. Sí. Está más veterano. ¿No? Y ya está todo canoso. Es el más veterano. Está todo canoso, que ya en el anterior todavía no, pero en este está todo canoso. Y en este, por ejemplo, Quiroga usa la proverbial barba, que en el primero todavía no. No, y aparte en este momento Varela se tiene que afeitar en algún momento, ¿no? Varela tiene que disimular que es Varela borrándose la barba, que es lo que lo distingue. Claro, que no es Varela, digamos, tiene que simular que no es Varela. Tiene que simular que Varela murió en 1874. Claro. En el primer libro también aparecía afeitado por eso mismo. Y digamos, el centro del misterio, o digamos, el centro que tiene que ver con este año incluso, ¿no? El 2014. Eso fue una casualidad. La muerte de Elmira Agustini, son 100 años, murió en 1914, y ahí el Club de los Ilustres dicen, bueno, a ver, pero ¿fue un crimen pasional, como dice la historia? Eso fue una casualidad, porque en realidad el libro estaba proyectado para que saliera el año pasado, y Guillermo se le fue complicando con el trabajo y se terminó demorando y terminó saliendo coincidiendo con el centenario de la muerte de Elmira Agustini. Sí. Obviamente, la muerte de Elmira Agustini que aparece en el Club de los Ilustres, lejos está de ser la historia verídica. Claro, fue una muerte, digamos, de otro, pero también es en el mismo lugar, ¿no? En el mismo sí, bueno, de hecho muere también Enrique Job Reyes, o sea, hay y aparte yo me gustaría preguntarle al dibujante si no usó, digamos, cuestiones de la habitación. Conociendo a Guillermo es lo más probable. Yo lo que noté, que estuve trabajando con Delmira, digo, pero esta habitación es parecida a la de la foto. Conociendo a Guillermo se debe haber investigado. En ese aspecto él es muy riguroso. Él siempre dice que aunque es una parodia, una comedia, y que el humor es lo primordial, el humor funciona mucho mejor si la investigación es correcta. Si vos reconoces lo que se puede reconocer, los vehículos, los armamentos, la ambientación, funciona mucho mejor para lo que es crear la verosimilitud. Ahora Delmira está siempre con unos lentes negros. Bueno, ya estábamos incurriendo, me parece, en el spoiler, porque Delmira muere en este libro. Claro, el spoiler no se puede contar nada. ¿No? Y bueno, yo pedí... Ese es el centro, bueno, yo dije, pero eso está bien. Sí. O sea, el Club de los Ilustres es convocado nuevamente a partir... Estaba desactivado, qué pasó con una de la única protagonista femenina del Club del equipo de los Ilustres, acaba de morir. Ya es un grupo diezmado, porque... Aparicio Sarabia no está, porque ya para 1914 Sarabia había muerto en ¿Masoller o Masoler? Nunca supe. Masoller. Sí. En cambio, en paralelo es que comienza la investigación de Herrera, que se terminan vinculando los caminos de todos. Una pregunta que solamente me va a interesar a mí y a nadie. Bueno, dale. Como escritor, vos mencionás aposta. ¿Aposta se usa en Uruguay? Porque es una palabra española. ¿Que lo hizo a propósito? No sé si se usa o no se usa. Yo he leído muchos años de traducciones españolas. Se ve que lo tengo incorporado yo. Pero me quedó la duda a mí. Digo, capaz que se usa en Uruguay y yo no lo sé. Digo, porque puede ser. Y quizás sí, no sé. Como a propósito. Bueno, pero estas cosas son para preguntar después. Digo, como escritor. Pero me llamó la atención. Digo, mirá qué bien. Digo, usa aposta. No, pensé que podía ser un mexicanismo también, Perfectamente, igual ten en cuenta de que yo he leído muchas más traducciones españolas que he vivido en México, así que... ¿Pero vos viviste en México? A los 4 años estaba acá. No tengo tiempo de haberme recordado nada. Vos estás, entonces es tu hermano el que vivió más. Sí, los dos hermanos. Sí. Y bueno, lo que me sorprendió también, pero eso tiene que ver con ese paseo por la historia, es increíble Uruguay de los apellidos, ¿no? O sea...
vos cuando hiciste esto y incluiste a Luis Alberto de Herrera Sí. como joven para el equipo Sí. de los Ilustres, no sé si tenías presente que el candidato presidencial iba a ser, ¿no? En la calle Herrera, no, en la calle Pou. Sí, un Herrera ya lejos, perdido. No, es el bisnieto. Sí, sí, sí. Digo, Luis Alberto de No. Herrera es... No, en realidad la inclusión de Herrera, al momento, a ver, si o sea, ¿esto cuándo lo escribiste? Pregunta. hace 2 años. Por eso no sabías. No, para nada. Pero además, mi idea siempre es mantener el apartado político de fines del siglo XIX, principios del siglo XX, balanceado. Eso implica que si Valle aparece, que es el Colorado más Ajá, y importante, después de Lorenzo Valle, digamos. ¿no? de Valle, José Sí, Valle Ordóñez, sí, sí, sí. aparece acá. Sí, sí. ¿Quién fue su antagonista? Claro. Luis Alberto de Herrera. Entonces lo lógico es que aparezca. Es más, un chiste es que tienen que colaborar. Sí, tienen que trabajar juntos, sí, Lo porque cual- hay una gran crisis. Exacto. De hecho, en el tercer tomo se vuelven a enfrentar, el tercer tomo que todavía está en pañales, pasa mirá. un año después de esto y están en un enfrentamiento directo, que acá no parece. Porque, digamos, también alguien puede decir que el contendiente de Valle y Ordóñez era Aparicio Saravia, ¿no? De hecho, Sí, pero Saravia muere en 1904. claro. O sea, 10 años después. De hecho, Herrera y Valle se retan a duelo 2 veces y básicamente se dedican a difamarse mutuamente de estuviste los investigando, editoriales. incluso metiste una parte del discurso presidencial de, Por supuesto. de Valle y Ordóñez. Es lo mismo que hace Guillermo para los dibujos, yo lo hago para los guiones. Ah, Para o sea. dar verosimilitud hay que hacer una investigación histórica que sea acorde. Por más que sea tipo... Por más de que los límites los pongo yo. Por porque- ejemplo, los malos, los de la logia Lautaro, me hizo acordar a los hermanos Dalton. Claro, bueno, eso es una decisión estética de Guille. Pero sí, por ejemplo, cuando se revela quiénes son, son de verdad. Yo fui a la logia Lautaro, a la lista, Ajá. y elegí esos nombres porque Sí, tienen sí. valor en esta historia. Es muy difícil no quemar nada, pero... Sí, bueno, pero nadie se va a acordar si le decimos. No, bueno, mejor no. No sea cosa que haya algún oyente diciendo, qué buena idea, le estemos diciendo que el asesino es el mayordomo. No, pero es importante, ¿no? La asesina, no. Pero, digo, primero, son detalles Yo creo que es disfrutable de leerlo. Da lo mismo los pequeños giros, pero son disfrutables como tales. Hay una cuestión de autoconciencia que me pareció que, digo, yo no leo todo lo de los cómics que haces vos, que son muchísimos, pero a mí me hizo acordar un poco a aquel que a mí me gustó tanto, que era Dengue, donde El protagonista, es muy consciente de que... muy consciente que está haciendo thriller o aventura, o digo, es muy similar a las películas que hemos visto, 153.000, entonces él va haciendo chistes diciendo, bueno, ahora porque nos vamos a escapar por el ducto como siempre, ¿no? Entonces ahí ya eso genera una distancia y se escapan efectivamente por el ducto, pero digamos renueva el lugar común, le da otra opción. Y acá también, digamos, ¿no? Yo no puedo decirte que sea algo muy razonado, Claro. pero sí, yo me divierto mucho escribiendo Los Ilustres y generando eso, como que me causa mucha gracia el hacer que los personajes fluyan y choquen entre sí y que se dé como un ir y venir. Para este momento, hay un momento que el personaje de Quiroga, cuando reaparece un personaje que él daba por muerto, se gira y increpa a Varela diciéndole, pero primero usted, Máximo. Sí, o sea, sí. en algún momento este era el quinto personaje que tendría que estar muerto históricamente y aparecía. Sí. Y yo hago que Quiroga no aguante más. Y diga, pero ¿alguien se va a quedar muerto en esta historia? Sí. Porque es como jugar un poco con el propio giro. O sea, vos haces un giro por cuarta vez Claro. y te empezás a reír, porque Claro, ya a esta claro, altura claro. es Sí, imposible sí, que algún sí, personaje no lo proteste. Claro. Por tanto, si es que el personaje lo proteste. Por la propia verosimilitud, digamos, de la historia, ¿no? Que ya Claro, en algún momento se está tirando tanto del hilo, digamos. Claro, Sí. Quiroga dice, pero ¿cómo que nadie se...? Ahí te pregunto, ¿fuiste consciente también? Porque en un momento me hizo acordar también algunas historietas de Tintín, cuando al final, en general, en Tintín, al final se generaban unos líos bárbaros, ¿no? De que, ¿dónde estaba vos? ¿Dónde estaba yo? No sé qué, no sé cuánto. Bueno, si te tengo que decir cuál es mi modelo, es en realidad el regreso del Jedi. El final de Regreso del Jedi, lo que hace la película es construir 3 líneas paralelas que terminan al mismo tiempo. Y vos vas viendo qué pasa en una, qué pasa en otra, qué pasa en otra. Ajá. Y acá son 2 líneas paralelas y quise hacer eso. Es más, que hasta calculé que la cantidad de páginas tenía que ser pareja y cosas así. Muy bien, después de la pausa seguimos, amigos, conversando aquí con Rodolfo Santuro sobre la conspiración en las sombras y a ver si podemos hablar con el dibujante, con Guillermo Hans, ¿no? El pobre que sufre de verdad en esto mientras yo me divierto escribiendo. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar.
Muy bien, amigos, estamos hablando del Club de los Ilustres, la segunda parte, ¿no? El regreso, Conspiración en las sombras, con el guión de Rodolfo Santulo, que me está acompañando. Rodolfo está acá. Y Guillermo Hans, los dibujos. El hombre vive en Florida, diseñador, animador y dibujante autodidacta. ¿Cómo le va, Guillermo? Buenas noches, ¿cómo le va? A ver. Hola, ¿se escucha? Sí, Guillermo. Estábamos hablando y que hay varias decisiones que tuviste que hacer vos como dibujante, que bueno, los dibujantes también deciden, incluso piensan. Eso dicen. Por ejemplo, la de, ¿cuál era una de las cosas? Ah, de que la logia Lautaro a mí me hizo acordar a los hermanos Dalton, por ejemplo. Y capaz que es una casualidad en realidad. Yo a Morris lo he conocido medio últimamente y y sí es cierto, sí que tienen un parecido, pero lo que pasa que ya de por sí eran toda gente encapuchada, solamente podía marcar diferencias por alturas, hacer... Claro, son tres iguales, pero la diferencia son las tres alturas, digamos, ¿no? Claro, porque en los Dalton son... ¿Cuántos son los Dalton? Son cuatro, creo. Sí, son como cuatro. Son cuatro de la misma cabeza puesta en cuerpos diferentes. Exacto, acá sí. lo que podía hacer para diferenciarlos era darle distinta altura y no sé, en la tapa capaz que se nota un poco más que hay calzados distintos y cosas así, pero no. Fue como algo medio fortuito tal vez. O sea que no es, digamos, una fuente de inspiración o que algo que vos, que particularmente te interese ese estilo de dibujo, digamos, ¿no? No, me interesa. De hecho, es como a lo que más se parece a lo que hago yo. Pero capaz que por ahí estoy más influenciado por algún español que más que por los belgas, y yo qué sé, no sé. Pero con el tiempo me he dado cuenta que me parezco más a los belgas, o sea, el estilo franco-belga, que otra cosa. Bueno, yo le comentaba a Rodolfo que también, pero eso me parecía por el guión, pero capaz que no solo por el guión, es que los líos del final, sobre todo, me parecían que eran, me hacían acordar a los de Tintín, ¿no? Cuando hay líos al final y confusiones, muchas, sobre todo corriendo, pero digamos, el estilo de dibujo no es que tenga que ver con Tintín, pero el tono de historieta, digamos, que no es súper realista, ¿no? Sino que son un poco caricaturesco, sí. Sí, claro, inclusive hay un tema particular que es que, o sea, ahí es toda gente que en realidad existió, y yo para el tema de la caricatura, o sea, dibujar a una persona y que uno pueda entender qué me parece una cosa extremadamente difícil, y lo que hice fue tomar características de cada uno como representarlo con mi estilo. Y bueno, y eso que estás hablando vos de cómo se da todo, en realidad, sí, es un final vertiginoso y bueno, yo lo que intento es de acompañar de la mejor manera con el dibujo lo que aquel escribe. No, y aparte no solo con el dibujo, sino que hay, pregunto, hay algo como en ese vértigo de tratar de jugar con las viñetas, ¿no? En algunas son redondas, circulares, digamos, para tratar de hacer ese montaje, esa edición de dos historias que se van entrecruzando, ¿no? Que esto para hablar en plata a la gente que nos está escuchando, ¿no? Cuando vienen los criminales, están a punto de matar al presidente, que van corriendo ¿no? Una carrera contra reloj y si se llega o no se llega, ¿no? Exacto, sí. No, es que me parece que una de las formas de darle más dinamismo a una página es justamente jugar con las viñetas, con cómo las pones una al lado de la otra, a cuál destacas más. Viste que en muchas no hay bordes, directamente es la página en sí, como si fuera una viñeta, y las demás están apoyadas arriba. Claro. El hecho también, estoy viendo acá, me señala Rodolfo también, hay algunas viñetas dibujos que optaste por todo negro y se ven solo las sombras, ¿no? Eso también. Sí, solo las siluetas. Solo las siluetas blancas. Sí, eso es algo que está bueno hacer porque le da como por lo menos... Es que muchas cosas yo la pienso con... El tema del dibujo es una cosa que es más una necesidad de hacerlo que o sea, nunca he aprendido nada. En realidad mi formación al ser como diseñador capaz que tenga algo que ver con eso, y de por ahí también de lo que he visto, obviamente, ¿no? Pero la idea sí es intentar de que sea lo más dinámico posible la página para que no solamente sea entretenido por el guión, sino también por lo que estás mirando. De todas formas, hay otras páginas que están más descansadas y, digamos, hay viñetas más convencionales, ¿no? O sea, las viñetas rectangulares, ¿no? Sí, es que sin querer me quedó como... después de haber hecho el primer libro, que es prácticamente de los primeros trabajos que hago, así, sobre todo por el volumen de páginas, etcétera,
me quedó como una regla de cómo ir diagramando las páginas que fue lo que respeté en este segundo tomo. Que no sé, digo, hay algunas cosas técnicas como, por ejemplo, no hay más de 3 viñetas en el ancho, y después algunas cosas más, pero sí, lo que intento yo, o sea, al dibujar es que, bueno, de acuerdo a lo que se esté mostrando, si es acción o si es una charla dentro de una habitación, es más o menos como intento de encuadrarlo también. Sacanos una duda, Guille. ¿Vos te metiste en algún lado, averiguaste cómo era el cuarto de Elmira Agustini? No. Busqué referencias, no encontré nada, y en realidad el cuarto de Enrique. Enrique, sí, donde la mataron. La pensión, sí. O sea, la pensión donde estaba Enrique. No sé, busqué más o menos referencias de cuartos de esa época. La verdad que capaz que le pude haber agarrado como... No, le pegaste. Por el contrario. ¿No? Le pegaste. Sí, porque yo leí, por ejemplo, en el libro de Diego Fischer, que es sobre Delmira, trae fotos, trae muchas fotografías al final, y bueno, y aparece, y me sorprendió que el empapelado era de rayas, así. Entonces digo, se ve que lo... Y ahí la cama, digamos, una cosa se ve muy poco, digamos, la cama, la ventana, el empapelado y un... cosita. Si decías que habías investigado un montón, quedabas como un duque. Claro, no, ahí fue bien de rebote, la verdad. Pero bueno, es bueno saberlo. Lo puedo utilizar para una próxima. Sí, le invocaste, hasta parece ser que la forma de la cama y demás. Bueno, eso porque las camas de esa época más o menos eran todas por ese estilo, pero está. Sí, bien está el tema de investigar eso, es como una de las cosas que a veces lleva más tiempo que, inclusive, no que más tiempo que dibujar, pero es muchas veces un dolor de cabeza elegir bien cuál de todas las cosas que ves cuando no es exactamente la que sí, estás buscando. Yo pensé en una, pero ahora se me pasó, pero eran simplemente una calle con unas fachadas y me sorprendió, digo, que eran con balcones, ahora no lo encuentro, pero eran balcones todos iguales, así, digo, esto lo habrá fijado. Y debe ser la guarida secreta de los muchachos, esto de Capucho. Sí. Ahí busqué busqué referencias fotográficas de casas de la Ciudad Vieja y más o menos en rango de años. Sí, no, porque aparte yo pensé pensé que en la Ciudad Vieja, en concreto pensé en la Ciudad Vieja también. Así que, es que sí. Y después, por ejemplo, si tenés que imaginar las cárceles, todo eso, no, digo, eso obviamente es todo ficción. Y lo que no sé cómo hubiera sido una cárcel justo la cárcel esa en el Cabildo, ¿no? Sí, es una cárcel inventada Claro. que yo meto en el Cabildo, que no necesariamente tiene correlación con nada real. Claro, yo lo que me imaginé fue una habitación nomás que le pusieron una reja y listo, el tipo está ahí adentro nomás. Amigos, Rodolfo Santulo, Guillermo Hans, los tengo que despedir, les tengo que agradecer que estén, porque voy a hablar unos minutos ahora con el artista, con el poeta Clemente Padín. Gracias por estar acá en La Máquina de Pensar. Un placer. Amigos, te mando un saludo. Gracias por la invitación. Guillermo, desde allá de Florida. La verdad que es un trabajo muy, muy interesante y me pareció mejor que el anterior. ¿Qué quiere que le diga? ¿Si puedo opinar? Puede. De hecho, ¿no? sos el segundo que nos opina así en comparación. Ajá. Y van 1-1. Ah, mirá. Después hay un profesor de historia, amigo de Guillermo, que había dicho que le había gustado más el primero. Así que vos ponés un voto por el segundo. ¿Te acordás que a mí yo el primero no fue mucho santo de tu devoción. Te acordás. Bueno, gracias por estar aquí. Clemente Padín, ¿cómo andás? Hola, Clemente. Sí, te escucho. ¿Estás ahí? Clemente Padín, mañana vas a presentar un libro, poesía completa, editado en México. Exactamente, sí. Por la editorial del Lirio de México. Se trata de mis obras completas, mis poesías completas, digamos, que el nombre es Poseías Completas. Esto es un pequeño homenaje que le estoy haciendo a un viejo maestro mío, Pelo Duro. Pelo Duro, claro. Exactamente. Sí. Entonces, como que satirizaba mucho, digamos, sus notas críticas literarias, y fue el que me enseñó a romper códigos. Yo recuerdo, muy seriamente, yo tenía unos 12 años aproximadamente, cuando estaba en Radio Carve, yo lo escuchaba, y en uno de sus comentarios literarios, él dijo, el Dante, sí, es el autor de las Divinas Comedias.
De las divinas Eso no me olvidé jamás. Bueno, entonces ahora como que le rindo una devolución, digamos, ¿no? Con poseídas completas. Poseídas completas. Eso me hace acordar también a El Pulga, que era otro personaje de Pelo Duro, claro, que también entreveraba todo y sobre todo cuando hacía comentarios internacionales. Sí, fantástico. Fantástico. Sí. Bueno, pero mañana vas a estar ahí, vas a estar en la Sala Baferreira de la Biblioteca Nacional a las 18. En la Baferreira no, estoy en la... vamos a estar en la Julio Castro. En la Sala Julio maestro. Castro, está perfecto. Y me va a acompañar Luis Bravo, Martín Palacio y Juan Ángel Italiano. Ajá. Que viene de Maldonado, viene Juan Ángel. Exacto, sí. Ellos van a leer sus propios poemas, ¿verdad? Que en fin, tienen que ver, digamos, con la ocasión. Y vamos a hablar después un poco con mi crítico, que es Martín Palacio Gamboa, y digo, en torno al libro, ¿no? Pero antes va a haber una etapa previa con unos cuantos, unas performances poéticas, en fin, algo muy interesante. Y es digo, raro de ver acá, por Montevideo, ¿no? Decime, entonces, ¿va a haber performance, dijiste vos también? Sí. Bueno, entonces... Van a ser muy breves y poéticas, ¿verdad? Digo, no es la que uno está acostumbrado, digamos, entonces despliegue que hay así, actividad física y todo eso, ¿no? Son diferentes. Pero bueno, son como la performance, es algo único que va a acontecer en ese momento y es otra razón para que invitar a los amigos que nos están escuchando. Mañana es viernes 31 a las 18:30 ahí en la Biblioteca Nacional pueden ir y ver a Clemente Padín, van a ver las performances que van a estar en torno a este libro. Mira, te voy a repetir, son Luis Bravo, ya lo conocemos. Sí, claro. Gran poeta. Martín Palacio Gamboa, que es un crítico y que ahora acaba de publicar un libro de poesía experimental, y Juan Ángel Italiano, que es un erudito de Maldonado. Este tipo... Sí, lo conocemos, ¿no? Sí, un hombre aparte que es un gran lector, pues si se quiere hablar, es un tipo que domina la voz. Bueno, Luis Bravo también es un hombre que pasa por la voz, cuando pasa por la voz, y es un actor, y bueno, ha tenido su columna aquí en La Máquina de Pensar, precisamente. Es muy recomendable, porque digo, son todos materiales de que difícilmente se vayan a ver en los próximos años. Claro, y decime, Clemente, este año ha sido también como... porque salió un libro de Martín Palacio Gamboa que todavía no se ha presentado, pero ya me lo pasaron, que es sobre tu obra, precisamente. Sí, exactamente, se acaba de salir, las estrategias de lo refractario. Todavía no lo presentaron. Cuando lo presenten, bueno, vamos a ver si lo invitamos a él y te invitamos a vos a hablar Por acá supuesto, de esto, ¿no? ¿Cómo no? Bueno, está hecha la presentación, lo mejor para vos, Clemente. Bueno. Me parece notable que se sacan 2 libros en torno a tu obra y nada, vamos a seguir conversando. Bueno, bárbaro. Estamos quedando a tus órdenes entonces para lo que quieras. Perfecto. Cuando presenten el libro... mañana, bueno, mucho mejor. Mañana voy a tratar de ir. Te mando un abrazo grande. Gracias, pase muy bien, hasta luego. Amigos, se terminó La Máquina de Pensar. El lunes continuamos a partir de las 20 horas aquí por Radio Uruguay. Como siempre, les deseo lo mejor para este fin de semana. Que pasen pero que muy bien. Nos seguimos escuchando y conversando a partir del lunes. Que lo pasen bien.